Muy bien. Está quedando muy chulo. Vale. Ahora nos vamos de nueva cuenta a nuestra capa de texto y vamos a crear nuestros siguientes elementos. Ok, vamos a escribir la palabra retro y recuerda que todas las fuentes también te las voy a dejar. Vamos a utilizar la fuente que aparece en pantalla, que si no me parece es streamer, algo así, como aparece en pantalla. Muy bien, ahí está. Perfecto. Ahora lo único que hacemos es cambiar el color y el tamaño. Recuerda con Alt y Shift presionado. Y aquí vamos a cambiar la primera letra por mayúscula, que diga retro. Perfecto. Ahorita vamos a aplicarle un efecto a ese texto. Vamos a, mientras, a dejarlo ahí para referencia. Muy bien. Ok. Vamos a terminar de poner los demás textos. Ok, seleccionamos la capa textos y vamos a escribir la palabra que ves ahí. Bueno, un poquito oscuro, pero es Back to the 80s. Y vamos a cambiar el color a color blanco para que se vea más. Y finalmente vamos a cambiarle la fuente. Voy a acercarme un poquito más en unos instantes. Okay, la fuente es BCR. También te la dejo en la descripción del video. Ahí vienen todos los recursos, junto con el archivo en Illustrator también para que lo tomes de guía. Y bueno, lo único que estoy haciendo es hacer más grande la letra. Ok, muy bien. Y alineándola con la parte de abajo de mi texto que dice radical. Ok, creo una nueva instancia. Y ahora vamos a ponerle insert coin como si fuera una pantalla de maquinita, de esas antiguas, viejitas. Ok, vamos a alinear con la mesa de trabajo. Muy bien, ahora vamos a hacer un poquito más chica la fuente. ¿Esto de dónde lo estamos sacando? La referencia es que los arcades de la época de los 80s, o sea, los juegos, los videojuegos, así aparecían más o menos las pantallas cuando tú ibas a iniciar a jugar. Tienes que meterle una moneda y pues más o menos es como una pantalla pues de un arcade. Ok, vamos a alinear con la mesa de trabajo. Perfecto, muy bien. El texto de arriba también lo bajamos un poquito y prácticamente ya estamos terminando nuestro diseño. Ahora vamos a colocarle el efecto al texto retro. Lo primero que tenemos que hacer es seleccionarlo y expandir la apariencia del mismo, porque ahorita solo es un texto plano. Entonces vamos a objeto, expandir apariencia o expandir, le damos OK. Y le vamos a crear el efecto yéndonos a efectos, estilizar y ahí le vamos a poner el efecto tal como aparece en pantalla, resplandor externo. Ahí estaba tratando de buscar algún color que contraste con el fondo. Entonces lo voy a dejar en azul, pero también puede funcionar el color blanco, ya que cualquier color contrasta con el color blanco. Y me decidí por un azulito más turquesa. Ahorita lo vas a ver en pantalla. También vi un verde. Dije, bueno, ese verde tampoco se ve tan mal, pero me gusta más el azul. Vamos a moverlo. Pues no, mejor si dejamos ese verde.
se ve un poquito más el efecto. Ok, movemos o jugamos los parámetros como aparece en pantalla. Recuerda, puedes utilizar los que tú quieras, no necesariamente tiene que ser eso. O cambiar el modo de fusión, pero dejamos donde dice trama, se ve mejor. Ok, perfecto, nos alejamos y prácticamente ya está nuestro diseño. Vamos a agregar un elemento más, ok, que lleve también los colores del degradado. Vamos a seleccionar nuestra capa de fondo y donde aparece nuestra capa del triángulo vamos a crear nuestros siguientes trazos. Vamos a hacer unos rectángulos, ok, tal como aparece en pantalla. Vamos a hacerlos un poquito menos anchos. Y lo que estoy haciendo es mover esa capa donde estoy creando mis rectángulos. Ahorita lo vas a ver mejor. Debajo de la capa del triángulo. Vamos a crearlos primero. Ok. Vamos a seleccionar nuestra herramienta de fusión. De nueva cuenta. Damos clic sobre un objeto y después sobre el otro. Vamos al menú objeto, fusión, opciones de fusión. Y como aparece ahí, vamos a darle clic en previsualizar y en pasos vamos a ponerle 3 para que en total sean 5. Ahí está, muy bien. Ahora lo que sigue es expandir la apariencia de nuestros trazos. Vemos que sí. Y vamos a darle doble clic sobre el objeto para meternos al grupo. Ok. Y vamos a ponerle los colores de la paleta de colores que aparece en pantalla. Perfecto. Muy bien. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a rotar el objeto que acabamos de crear para que aparezca de forma vertical. Así. Lo alineamos al centro y lo expandimos hasta abajo. Ok, ahora viene la parte importante, el orden de las capas. Vamos a nuestras capas. Ok, recuerda, el nuevo objeto que trazamos, tiene que estar debajo de la capa del triángulo. Exactamente, ¿por qué? Vamos a hacer una máscara de recorte. Ok, ahora vamos a crear un nuevo objeto a partir del triángulo, copiar y después pegar en el mismo lugar, tal como aparece en pantalla. Ahí en nuestras capas nos aparece hasta arriba, entonces lo que tenemos que hacer es volver a mover el nuevo objeto, hacia abajo, por arriba de los rectángulos. Ahora vamos a seleccionar ambos y vamos a seleccionar ahora la herramienta de crear formas. ¿Vale? Presionando la tecla Alt, como nos aparece ahí en el cursor, va a aparecer un más y simplemente trazamos una línea horizontal y mira el efecto que acabamos de crear. Ok, aparecen ya por detrás nuestros colores de degradados. Muy bien, perfecto. Bueno, finalmente vamos a exportar nuestra imagen. Vamos a archivo exportar, vale, y yo lo voy a exportar como PDF porque la verdad es que bajo la experiencia que he tenido, Illustrator no exporta con muy buena calidad los JPGs o los PNGs. Entonces, si lo exportamos primero como PDF, podemos convertir después ese PDF en Photoshop a una imagen de bits o una JPG. Ok, selecciona la carpeta donde quieras guardarlo. Ok, selecciono PDF y lo exportamos. Ok. Bien. Abrir nuestro archivo en Photoshop. Archivo abrir o control O. Y vamos a seleccionar el nuevo PDF que acabamos de crear. Perfecto.
Ahora el paso final es checar que existen en colores, porque luego nos lo traemos en escala de grises. Y como te decía, el paso final en Photoshop es crearle un efecto de color a nuestra imagen. ¿Cómo lo vamos a crear? Por seguridad, en Photoshop yo siempre suelo crear una instancia nueva de mi imagen con Control J, creo una copia, y ahora sí, sobre esta copia vamos a darle clic aquí, muy bien, y vamos a empezar a jugar con los filtros de colores que aparecen aquí, ya vienen por default. Vamos a seleccionar, este es el que a mí me gusta, vale. Para poder volver a acceder a los efectos, le das doble clic, ahí das doble clic y te vuelven a aparecer. Aquí te recomiendo que los veas, pruebes uno por uno cuál te gusta. Mira, este también se ve padrísimo, este también. Y la finalidad es que a través de los modos de fusión, que bueno, o estas configuraciones de colores, tú selecciones el que más te guste. Perfecto. Este es el que a mí me mola, me encanta, ¿vale? Y pues básicamente ese es nuestro tutorial. Recuerda, vamos a darle aquí guardar como. Seleccionamos ahora sí JPG. Ok. Y vuelvo a repetir por qué transformé de PDF a JPG. A mí, en mi experiencia, Photoshop exporta mejor calidad de imagen que en mapa de bits que Illustrator. Ok. Y pues bueno, eso ha sido todo. Si te gustó el video, compártelo, dale like. Muchas gracias. Ya somos 300 suscriptores. Y bueno, dale click a me gusta, a la campanita para que te lleguen nuestras notificaciones. Y en verdad, te agradezco muchísimo el que nos sigas, el que estés pendiente. Y bueno, pues muchas gracias y Mr. Class se despide de ti. Y nos vemos hasta el próximo video.